representantes o responsables. RCR presenta Y Así Nos Va, una producción nacional independiente de Neomar Hernández, certificado número 25178, para dar cumplimiento al artículo 14 de la Ley de Responsabilidad Social. Este programa es presentado por Il Sapore della Nonna, el sabor de Italia en Caracas. Il Cuore di Gelato, helados que llegan al corazón. enviostuplata.com.be, la tarifa más baja y en el menor tiempo. Los sube y baja de la economía y la política. Los que dicen y no hacen. Los que se contradicen. La actualidad más candente. Lara y Hernández ya están aquí. Ellos no saben nada y así nos va. Conciudadanas, conciudadanos, sean todos bienvenidos a una nueva emisión de su programa favorito de esta hora. Damos comienzo a una nueva jornada de lucha por la opinión libre y la información transparente a través de los micrófonos de su RCR 750 AM, donde lo bueno une. A partir de este momento, como todos los días, estamos acá con enorme placer trabajando para ustedes desde la gerencia general de RCR, Jaime Nestares, en la gerencia de producción Wilixa Arcaya, en la producción Kenger Jaramillo, en los controles César González y en la conducción Daniel Lara y quien les habla Neomar Hernández. De igual modo, les recordamos que pueden sintonizar a través de www.rcr.tv porque estamos en la radio que se ve. La maravilla de la radio que se ve también la pueden ustedes ver a través de nuestra cuenta en Periscope. @RCR750 es nuestra cuenta en Periscope. En diferido nos pueden ver en lacavilla.com y en el canal de YouTube de la estación Radio Caracas Radio en YouTube. Estamos contactando a Daniel a esta hora y me gustaría hacer el comentario inicial sobre lo ocurrido el día de ayer. ¿Qué ocurrió el día de ayer en la OEA? Por supuesto, este tema lo vamos a escudriñar mejor en el segundo corte comercial con nuestro invitado el día de hoy, pero yo tenía, y así lo decía antes de ayer, algunas aprehensiones sobre los votos que iban a contarse a propósito de lo que es básicamente una propuesta del gobierno de los Estados Unidos de América, y es una propuesta de, al fin del día, sin darle muchas vueltas, de terminar de sacar al gobierno venezolano, modo de aislamiento, de la Organización de Estados Americanos. Mucha gente pensaba que el día de ayer se iba a votar, pensábamos que se iba a votar ya definitivamente la continuidad o no de Venezuela en ese organismo. Lo que ha ocurrido el día de ayer es que eso no se llevó a votación. Y eso se lo vamos a preguntar al invitado, yo tengo dudas sobre si eso no se lleva a votación porque los votos no estaban, cosa que podría ser afirmativa si se ve el balance final de votos, siendo 18 los que votan la resolución el día de ayer, o porque hay que agotar pasos previos para llegar a una decisión final sobre la continuidad o no de Venezuela en ese organismo. Lo que se vota ayer es una resolución, un papel, digámoslo así. Yo me imagino que hay distintas acepciones dentro de los términos que puede emplearse en el mundo diplomático sobre los papeles de trabajo, resoluciones, este tipo de cosas. Pero lo que se vota ayer es una resolución, un papel, pues, sobre los que hay unos puntos y sobre los que de alguna manera se establece un consenso, que ese es el documento final y que los representantes de cada país manifiestan su desacuerdo o su acuerdo con lo que allí está plasmado. Que no se va o sea, lo que está plasmado allí es lo que está. Ese papel de trabajo se lleva a votación y el día de ayer entonces, retomando, hay 18 países que están a favor de esa resolución, hay 11 países que se abstienen de apoyar o de negar esa resolución, y sobre estos países los voy a mencionar ahora, y hay 3 países
Bueno, ahora dicen, hay una divergencia, ¿no? Porque hay quien dice que son 18, son 19, pero ya vamos a nombrarlos. Y hay 3 países que son más o menos los incondicionales de siempre, aunque hay sus variaciones, que están en contra, que se restean con Maduro, por decirlo de alguna manera, y se abstienen, de hecho, niegan suscribir ese papel de trabajo. ¿Cuáles son los países que apoyan la resolución? Bueno, me voy primero con los que se abstienen, ¿no? Saint Kitts and Nevis, Surinam, Trinidad y Tobago, Uruguay. Esto sorprende muchísimo porque, bueno, ustedes saben que Uruguay, en el paso previo a todo esto que ocurrió el día de ayer, había tenido un rol no activo, pero no era un rol de complacencia con Nicolás Maduro. Y es un rol que extraña porque uno espera que los que se abstienen son generalmente las islas del CARICOM, que son países que, digamos, no están tan cerca del conflicto venezolano en términos de... ni siquiera geográfico, sino de la proximidad que eso puede generar en sus flujos migratorios, por ejemplo. Yo digo esto porque nadie se va a ir, y aunque hay ya casos de balseros venezolanos, los países del CARICOM no son destinos predilectos para la migración venezolana. Es decir, a esos países les da igual si Venezuela pasa este trance o no lo pasa, más o menos igual. Ellos más o menos se preocupan es por el tema de cómo quedan los acuerdos petroleros, pero no hay un mayor impacto más allá de esos acuerdos petroleros sobre esos países. Además, son países cuya economía depende del turismo, depende de la dádiva internacional, son países con unas economías muy pequeñas, y me perdonan la arrogancia o lo que pueda sonar después de esto, pero son para mí casi países. Son países que en términos geográficos, poblacionales, bueno, hacen mucho peso porque hay una premisa de darle igualdad de voto a cada país en estos foros internacionales, pero son países que, por Dios, usted no me puede comparar a Saint Kitts and Nevis con la República del Estado de México, pues, por ejemplo. O sea, eso no tiene ninguna correspondencia. Pero bueno, el mundo es así, no lo he inventado yo y ya por ahí sigue la canción, ¿no? Sigo con los países que se abstienen. Uruguay, Antigua y Barbuda, Belice, el Ecuador, que votaba antes con el régimen de Chávez y de Maduro, posteriormente, se abstiene el día de ayer. El Salvador, Grenada, Haití y Nicaragua, que se retira del grupo que apoyaba también a Maduro y a Chávez primero y luego a Maduro. Los votos a favor son Argentina, Bahamas, Barbados, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, los Estados Unidos, Guatemala, Guyana, Honduras, Jamaica, México, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana y Santa Lucía. Aquí el que asombra, a grandes rasgos, es, por supuesto, República Dominicana. República Dominicana optaba muchas veces por abstenerse o por apoyar también tibiamente a Maduro. En este caso, votó a favor de una resolución que es la que paso a comentar. La resolución, lo sustantivo de ella, lo que tenemos que llevarnos los venezolanos al final del día de esta resolución que aprueba la OEA el día de ayer, es que entre sus puntos se destaca que lo ocurrido el 20 de mayo pasado es un acto que no cuenta con legitimidad alguna. ¿Qué saca uno como análisis de esto? Bueno, si eso es un acto forajido, si eso es un acto que no tiene implicaciones legales, bueno, ese acto es un acto nulo. Y si ese acto es nulo, el gobierno devenido de ese acto es un gobierno nulo también. ¿Qué es lo que interpreta uno de esto? Bueno, queda no reconocido o queda repudiado el gobierno que devenga de esas tales, y abro paréntesis, abro comillas, reformulo, de esas tales elecciones. ¿Qué va a implicar esto? Eso es una cosa que yo no tengo muy clara. Yo he venido diciendo acá que yo no sé si el llamar al gobierno de Nicolás Maduro un gobierno forajido, un gobierno que no es tal, porque no es un gobierno devenido de la voluntad popular, va a llevar a que determinados países retiren a sus embajadores de Venezuela. Va a llevar a que determinados países rompan relaciones comerciales que puedan tener en uno u otro aspecto con Venezuela. Va a llevar a que determinados países escalen esto en otras intensidades. Yo no sé si eso se va a producir. Yo he preguntado, sobre todo por el caso de los Estados Unidos de América, y me he vuelto machacón en el tema porque, bueno, es quizá lo más directo que podemos ver nosotros, si el gobierno federal de los Estados Unidos de América, que entendiendo que la actividad petrolera no es una actividad que controle el gobierno central, va a vetar
a las compañías privadas de los Estados Unidos de América que trabajan en el tema petrolero, las compañías que trabajan con todos los derivados del petróleo, de hacer transacciones directamente con petróleo venezolano. Es decir, si se va a restringir la compra de petróleo venezolano. ¿Eso va a escalar hasta allá? Yo no lo sé. Yo he visto un papel muy decidido de los Estados Unidos, al menos en el plano retórico, en las últimas semanas, en el último mes, en los últimos meses. Pero yo no sé si eso vaya a escalar hasta allá. Ahora, eso está allí. El día de ayer, reitero, se ha repudiado el hecho del 20 de mayo. Frente al repudio internacional, yo lo decía el día de ayer también, oye, sería bastante incomprensible, por decirlo menos, cuando no bastante mezquino y bastante falto de sentimiento patrio, y lo voy a poner en estos términos, que algunas élites locales, y ojo, no estoy hablando solamente de dirigentes políticos, hagan borrón y cuenta nueva con lo ocurrido el 20 de mayo. Me voy a explicar mejor porque a mí no me gusta dejar los zapatos desamarrados. Hay gente que después de que ocurrió esta elección, entre comillas, y digo que hay que siempre recordar las cosas porque esa elección salió de la nada y de la nada se fabricaron el triunfo de Nicolás Maduro. Bueno, hay gente que ha dicho hay que pasar la página. Y si no lo han dicho taxativamente, lo han dicho a partir de las prácticas que ponen en marcha o a partir del comportamiento que adelantan públicamente. Y me refiero, por ejemplo, a determinados empresarios, dueños de medios, comerciantes, lo que queden supuestamente como comerciantes, que yo no sé qué comercian, al menos que sea la dignidad, que van y entonces se reúnen con Maduro. Y no es que exploran la posibilidad de diálogo, sino que le reconocen como presidente. Y que no ponen reparo en decir que bueno, que hay que seguir adelante, que hay que trabajar juntos. Bueno, ¿y qué ocurrió el 20 de mayo entonces? ¿Cuál es el papel de esas élites? O sea, si un señor, por ejemplo, de un medio de comunicación, y me voy al área que nos atañe, porque bueno, yo estoy en un medio de comunicación, vaya entonces normaliza la relación que tiene con el gobierno nacional, que es, reitero, un gobierno después del 20 de mayo, que no tiene legitimidad internacional. Bueno, ¿qué papel está haciendo allí? Está haciendo el papel de alcahuete. Y yo sé que es muy fácil decirlo, dirán algunos, ¿no? Dice, bueno, pero usted no sabe los intereses económicos que hay detrás de eso. Eso es una familia que, por ejemplo, un dueño de medios, eso es la cantidad de familias que quedarían en la calle si el gobierno lo cierra. Bueno, ¿y hasta dónde vamos a estar nosotros en esto, pues? ¿Hasta dónde vamos a estar nosotros en esta actitud? De correr la arruga y de correr la arruga. De gente que entonces llama a la desobediencia y no sabe por dónde empezar y debe comenzar por casa. El primer gesto de desobediencia es, aunque no tengamos legalidad y constitución en este país, en la praxis, bueno, atender a los principios de la legalidad. Y atender a los principios de la legalidad en este momento es decir, mire señor, usted está allí en el poder porque usted, aunque lo haya querido maquillar, usted está haciendo eso por un acto de fuerza. En tal sentido, yo no puedo servirle alcahuete de usted para que usted siga haciendo actos de fuerza ilimitadamente. Y entonces yo le presento al país como si esto es una situación normal, por ejemplo. Y yo voy y digo que voy a suscribir acuerdos con el Estado venezolano. ¿A título de qué? Ese señor, usted entonces no entiende que la comunidad internacional dice que está allí por un acto de fuerza. ¿Es que usted acaso, bueno, no le funcionan las 3 neuronas que tiene en la cabeza? No, es que hay gente que prefiere correr la arruga. Y yo lamento muchísimo ese papel. Entonces, luego de lo ocurrido el día de ayer, bueno, tendrán que revisarse. Los que tienen negocios aquí en Venezuela, por ejemplo, y tienen negocios afuera. Quizá por mala fortuna hasta negocios en alguno de estos países que han suscrito la declaración de la OEA el día de ayer, que han votado favorablemente. ¿Qué van a hacer? ¿Van a estar con un pie aquí y el otro pie en el otro lado? O sea, ¿a qué estamos jugando? Ese es el gran problema que tenemos nosotros. Yo quiero reiterar esta posición. Aquí lamentablemente va a llegar un punto donde la catástrofe nacional va a ser acompañada por actitudes como la siguiente. Va a llegar un punto en el que el gobierno va a convocar un referendo nacional para decir o para poner en tela de juicio la existencia de los opositores. Es decir, bueno, ¿usted merece vivir o no merece vivir? Y va a haber sectores de estos que van a decir, bueno, tenemos que ir a votar. Y si los derrotan, van a ir. Y entonces, pues si los derrotan, pues probablemente los derroten. Porque aquí las elecciones ya son más o menos una payasada. Van a decir, no, pero es que hay que ir a dialogar para ver si nos dejan vivir por lo menos. Ese tipo de cosas. Y me estoy riendo porque de verdad que son lamentables, ¿no? Que uno dice, ¿hasta qué estado de putrefacción puede llegar
el ánimo de un individuo para suscribir abusos tras abusos, tras abusos, tras abusos, y después escudarse en que bueno, que no, que él lo que está es trabajando, ¿no? Está trabajando por el país. Esa es una consigna fabulosa para escurrir el bulto. No, yo lo que estoy es trabajando por el país, yo no me meto en cosas políticas, dicen otros. Caramba, un poquito más de altura en el papel. Nos vamos a ir a la pausa comercial y venimos con nuestro invitado del día de hoy, el doctor Luis Daniel Álvarez, hablando de lo que ocurrió el día de ayer en la Organización de los Estados Americanos y la votación del caso Venezuela. Ya venimos con más. Usted escucha Y Así Nos Va, con Daniel Lara y Neomar Hernández, solo por RCR 750 AM. Son las 4:18. Después del programa siempre me provoca un dulce. ¿Qué mejor que matar el antojo con un rico helado de Il Cuore di Gelato? Los maestros del helado artesanal italiano. Las bajas de azúcar tienen remedio con los ricos helados que preparan en Il Cuore di Gelato. Stracciatella, brownie, amarena, Nutella y un sinfín de sabores impresionantes. Visítalos en el nivel feria del Centro Comercial Multiplaza El Paraíso, frente a las escaleras mecánicas. Il Cuore di Gelato, helados que llegan al corazón. Si estás en los Estados Unidos y quieres enviar a Venezuela esos artículos tan difíciles de encontrar, tuplata.com.be lo hace por ti. Envía los productos que desees de forma rápida y segura y tus familiares los reciben en la puerta de su casa. Alimentos, artículos de limpieza, aseo personal y todo lo que necesitas para tu hogar. Con tuplata.com.be ya no será un problema enviar mercados completos a Venezuela. Ahórrale a los tuyos tiempo y dinero. Tuplata.com.be, la tarifa más baja y en el menor tiempo. Puedes seguir nuestra programación a través de rcr.tv, la radio que se ve. La Gran Feria Santo Cristo de la Grita expende los más frescos productos cultivados en los páramos andinos para tu hogar, restaurante, lunchería y afines, con precios sin competencia y la mejor calidad. El mejor mercado a cielo abierto de Caracas, viernes y sábados, está en la urbanización Santa Mónica, avenida Francisco Pimentel, al lado de la Casa Comunal y módulo de Barrio Adentro. Gran Feria Santo Cristo de la Grita, economía y calidad. Les estamos presentando Y Así Nos Va, cuando se tiene algo que contar, con Lara y Hernández, solo por RCR 750 AM. Estamos de vuelta en Y Así Nos Va y tenemos con nosotros el día de hoy, nuevamente y para gusto de toda la audiencia de quien les habla, al doctor Luis Daniel Álvarez. Buenas tardes, Luis Daniel, ¿nos escuchas? Muy buenas tardes, Neomar Adolfo. ¿Se escucha bien por allá? Le escuchamos, vamos a tratar de corregir un poco la comunicación porque tenemos un feedback allí. Luis Daniel Álvarez es doctor en Ciencias Sociales, es director de la Escuela de Estudios Internacionales de la Universidad Central de Venezuela y además es especialista en temas electorales. Con Luis Daniel, con quien vamos a reconectar en breves minutos, queremos hablar de las implicaciones de esta votación, porque lo que la gente le queda en la cabeza en este momento es, bueno, ¿y en qué escala de prioridades, por ejemplo, queda esto de la suspensión definitiva de Venezuela de la OEA? ¿Eso queda abortado luego de lo de ayer? ¿Va a llegar a algún término? ¿Se va nuevamente a diluir el caso de Venezuela? Porque aquí Almagro el año pasado intentó muchas cosas con el caso de Venezuela. Tenemos a Luis Daniel nuevamente en línea. Luis Daniel, buenas tardes. Muy buenas tardes, Neomar Adolfo. ¿Se escucha mejor ahora? Te escuchamos mejor. Luis Daniel, la pregunta que estaba haciendo y te presentaba un poco mientras reconectábamos es ¿cómo queda lo que la gente estaba preguntándose que podía pasar el día de ayer? Que básicamente era si Venezuela iba a terminar suspendida o no de la OEA. Ayer tenemos una votación de una resolución, Luis Daniel, pero no es la votación de la decisión firme de excluir a Venezuela de la OEA, de suspenderla. Esto se abortó. Esto va a venir después porque primero era necesario votar la resolución. Se vota la resolución porque no hay, valga la redundancia, votos suficientes para llevar, digamos, la votación al caso de definitivo de suspender a Venezuela. ¿Qué es lo que ocurrió ayer y qué se puede esperar después de esto? Bueno, interesante, Neomar, por varias cosas. Vamos a intentar ir contestando cada uno de los planteamientos que has hecho porque de todos podemos recoger algo para la respuesta sobre lo que ocurrió ayer. Lo que ocurrió ayer fue una contundente reacción de la comunidad internacional respecto a la situación venezolana. No son solo los 19 votos a favor de esa resolución que desconoce el proceso electoral del 20 de mayo en Venezuela, que aboga por un canal humanitario, que exhorta a la independencia de poderes, que insta a un diálogo sincero y verdadero
en Venezuela. Entonces no son solo los 19 países que votaron eso, sino los 11 que se abstuvieron, que quiere decir tampoco reconocen lo que está ocurriendo en Venezuela. Nada más 3 países más Venezuela que defienden de una forma prácticamente injustificable lo que allí está pasando. Entonces eso es lo primero, una resolución exitosa, una resolución que puede marcar un antes y un después en el tema internacional. No se discutió efectivamente la suspensión de Venezuela de la organización, primero porque para que eso ocurra hay que convocar una reunión extraordinaria de cancilleres, una asamblea extraordinaria donde ese punto se esté tratando, y ayer no se había previsto eso en la agenda de la organización. Pero además de eso, la forma en que actúa la OEA es intentar una y otra vez que el gobierno venezolano, que es quien tiene ahora la pelota, junto a la comunidad internacional, terminen por entender que hay que buscar una salida a la crisis. Por eso no se toma una decisión mucho más fuerte, se le da un margen de acción. Incluso podemos ver que, tú lo decías de una forma interesante, si hubiese sido ayer la votación para suspender a Venezuela, no se hubiesen obtenido los votos porque se necesitaban, allí hay una polémica, unos dicen 23, otros dicen 24, pero independientemente de eso, no se contaba con esos votos, porque todavía se le quiere dar un margen de error. Entonces vimos una resolución que presiona al gobierno venezolano, una resolución que evidencia una dura situación humanitaria que se está dando. Ayer podíamos ver que mientras se daba la situación había una protesta de enfermos, y la imagen desgarradora que recoge incluso la prensa el día de hoy de una señora con un cáncer de seno teniendo que explicar a las puertas de un ministerio que no le dan ayudas, que no tiene salida. Entonces todo eso se discutió ayer, importante además para que los oyentes estén claros, porque creo que las cosas hay que decirlas y siempre hemos abogado por eso, ustedes y nosotros. Hay que tener cuidado con las expectativas. Es un camino lento, es un camino que no es una solución inmediata, pero hay varios países que se abstuvieron, que al momento de justificar sus abstenciones terminaban prácticamente convalidando la resolución. Creo que el mejor ejemplo es el ecuatoriano. Ok, es interesante y qué bueno que hablas de ese caso, el caso ecuatoriano, pero uno pensaría, y así ocurría en el pasado, Luis Daniel, que Ecuador podía votar incluso en contra de la resolución, y el caso de Nicaragua, que entiendo también se abstiene. ¿Qué ocurre para que esos votos comiencen a moverse en esa medida? Así como extraña el caso del Uruguay, Luis Daniel, que uno pensaría que podía directamente apoyar, respaldar la resolución, y opta por el camino de la abstención. Descartando estos países que estoy mencionando, el elenco de países que se abstienen son mayoritariamente los países de las Antillas, pues estas pequeñas islas del Caribe, que no sé si tú quisieras referirte también a ellas. ¿Qué ocurre en esas islas del Caribe? ¿Todavía opera el chantaje de CARICOM, intereses comerciales? ¿Qué es lo que ocurre para que estas islas no tomen una posición más activa a favor de la democracia venezolana? A mí, Neomar Adolfo, me gusta siempre abordar eso con un ejemplo de hace algunos años. Un gran dolor de cabeza que hubo en una de esas islas, porque resulta que hubo una posición en la que esa isla era prácticamente determinante con relación a un voto respecto a algo que se estaba tomando contra Venezuela. Y Estados Unidos empezó a presionar por una parte y Venezuela por otra. Y Venezuela asomó que podía revisar el envío de petróleo a esa isla caribeña. Y dicen que el descalabro institucional fue muy grande porque ellos se dirimían entre dos aguas: el petróleo venezolano o los vuelos de una conocida aerolínea estadounidense que era prácticamente la única que tenía vuelos diarios a ese lugar. Entonces ellos tenían temor de qué decisiones tomar. Quienes nos escuchan por RCR dirán, bueno, ¿qué tiene que ver ese ejemplo? Que esos son países sumamente precarios, con economías muy complicadas, con realidades muy difíciles. Incluso el representante, el que era presidente o jefe de Estado en una de esas ocasiones, de una de esas islas, fue a Venezuela y de una forma muy sincera dijo lo que pensaba. Le dijeron, ¿a qué viene usted a Venezuela? Y dijo, a ver, ¿qué me dan? Entonces sigue imperando esa lógica de países que dependen, que están allí más que por principios, por necesidades de mantenerse, pero en esta ocasión no actuaron como bloque. Y vemos, por ejemplo, por citar uno, un país como Trinidad, que es una potencia en el gas, que es un país con el que Venezuela tiene una condición fronteriza
bastante compleja, un país de tema de migración con Venezuela también muy duro, absteniéndose, por poner un caso. Entonces el Caribe, que actuaba monolíticamente como espadachín o escudero más bien del gobierno venezolano, ha empezado más bien a desmarcarse. No aprobó la resolución ayer, salvo el caso de Santa Lucía, que tiene una posición definida, salvo el caso de Jamaica, que su gobierno también se ha ido desmarcando totalmente de lo que era su vinculación con el gobierno venezolano, pero salvo esas posiciones y la triste realidad de países como Dominica, San Vicente y las Granadinas, que actúan como prácticamente parlantes del gobierno venezolano, el Caribe fue parco, el Caribe se abstuvo, entendiendo que puede pasar algo. A mí de los casos que más me llama la atención es el caso de Antigua y Barbuda. Luis Daniel, ¿nos explicas ese caso de Antigua y Barbuda y lo que puede ocurrir luego de este corte comercial? Por favor, quédate en línea, que vamos a ir a una rápida pausa comercial y ya venimos con más de Y Así Nos Va. RCR les está presentando a Lara y Hernández en Y Así Nos Va por sus 750 AM. Son las 4:28. ¿Te imaginas que alguien una las dos cosas que más te gustan solo para complacerte? Eso es lo que Il Sapore della Nonna hizo con la Ran Ran Burger. Una pizza rellena con 500 gramos de carne, rodajas de tomate, queso, jamón y tocineta. La unión perfecta de una pizza y una hamburguesa. Con la Ran Ran Burger, Il Sapore della Nonna te da lo mejor de dos mundos, sin perder ese sabor característico de cada uno. No pierdas tiempo y búscala en la Avenida Victoria, muy cerca de la bomba de gasolina Guayana. Il Sapore della Nonna, el sabor de Italia en Caracas. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Si vives en el interior del país y viajas a Margarita, Los Roques o al exterior, hospédate en el hotel Muévete por Vargas a tan solo 5 minutos del aeropuerto de Maiquetía, con traslado gratis a aeropuerto, hotel, aeropuerto. El hotel Muévete por Vargas te brinda acogedoras y modernas habitaciones al mejor precio del estado Vargas. Hotel Muévete por Vargas está ubicado en Catialamar, Avenida del Ejército, calle 13, entre calle 5, Urbanización El Balneario, teléfono 0424-129-2814 y reserva por reservaciones.muevetexvargas@gmail.com. Hotel Muévete por Vargas, el placer que tú mereces. Tu familia, tu hogar, lo que más quieres te habla. Y solo tú sabes lo que quieren decirte. Con ese mismo espíritu, en Empresas Polar, cuidamos los recursos que usamos porque amamos esta tierra. El agua habla y en Empresas Polar siempre la hemos escuchado. Por eso la usamos racionalmente en nuestros procesos. La devolvemos en las mejores condiciones a la naturaleza y así lo seguiremos haciendo. Tienes mi palabra. Empresas Polar, comprometidos con el ambiente. En Casa de Oblea también consigues artículos de tocador, desinfectantes, detergentes y productos para la limpieza y mantenimiento de tu hogar o empresa. También productos básicos de ferretería y utensilios de cocina de las mejores marcas. Casa de Oblea queda en Baruta, en la calle Páez con Mariño. Casa de Oblea es 100% frescura y calidad. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Estamos escuchando Y Así Nos Va con Lara y Hernández por RCR 750 AM. De vuelta en Y Así Nos Va, conversamos con el doctor Luis Daniel Álvarez y nos decía Luis Daniel, cuando ya tenemos a Daniel Lara también con nosotros, Luis Daniel, nos contabas algo. Escuchándolo atentamente, Luis Daniel quería hablar del tema particular, entiendo que de Antigua y Barbuda, Luis Daniel. Hola Daniel, feliz tarde. Volvemos a internacionalizar en todo el programa. Tú en Alemania, yo en Bogotá, donde nació la OEA hace 70 años, y Neomar en los estudios de RCR en Caracas. Así es. Así es. Cuéntanos, Luis Daniel, habías quedado a mitad de una apreciación que querías hacer sobre los votos del Caribe. Sí, quedó eso en suspenso porque había un caso. Neomar mencionaba Uruguay, ya hablaremos un poquito de él, pero fundamentalmente Antigua y Barbuda, que creo que es el mejor ejemplo de que algo ocurre y las cosas pueden cambiar muy pronto. Antigua y Barbuda es un país que se ha caracterizado por aprovechar el foro de la OEA para defender a ultranza al modelo venezolano,
un señor incluso de apellido Sanders, que es el que funge allí de representante, es el que permanentemente repite lo que dice Venezuela, y ayer Antigua y Barbuda presentó una moción, una modificación, una enmienda, es el término adecuado, a la resolución que se había conversado, y repentinamente la retiró y termina absteniéndose en la votación. Entonces, que un país tan penetrado, tan fuerte, tan ligado al régimen venezolano, a la cual incluso se le ha condonado la deuda, se le manda la ayuda, se le colabora en distintas instancias, se abstenga, es un indicador importante. Podemos decir, por ejemplo, lo mismo de Surinam, de El Salvador, pero que lo haga Antigua y Barbuda, isla caribeña ligada al régimen venezolano, nos indica que algo puede entonces estar percibiendo el gobierno de Antigua respecto a que a lo mejor va a tener que buscar a alguien más que le dé recursos, que le dé petróleo, que le dé ayuda, y son países pragmáticos en todo sentido. Pero es que a propósito de eso, Luis Daniel, tenemos que referirnos particularmente a eso que fue noticia durante mucho tiempo y que de hecho se utilizó como titular para evidenciar los graves problemas que tenía PDVSA, que fueron los embargos hechos en varias islas del Caribe a embarques petroleros venezolanos o por razones de deuda de PDVSA. Y la realidad real es que países como Aruba y países como Jamaica y otros países del Caribe son aún hoy altamente dependientes del suministro de petróleo y sus derivados por parte de Venezuela, y lamentablemente no se pueden dar el lujo de inventar mucho en cuanto a su política exterior, porque si recordamos lo que ocurrió en el Caribe cuando el paro petrolero del año 2003 en países del Caribe que se vieron afectados, tal como Venezuela se vio afectada en aquellos tiempos por la falta de combustible, evidentemente en una isla de pocos habitantes y que además su gobierno es bastante proclive a ser presionado por sus ciudadanos, las decisiones que toman en el concierto internacional son obvias. Claro, pero ahí entra lo que estamos diciendo. Algo perciben esos gobiernos, que Venezuela va a llegar un momento en que no pueda seguirles manteniendo las ventajas que les tiene por esas razones que tú aduces y por otras. Entonces, bueno, tendrán que buscar. Todos quieren, y esto va a sonar a lo mejor muy chistoso para la audiencia, pero todos quieren que los inviten a cenar. ¿Cómo que los inviten a cenar? El día antes de la jornada de ayer, es decir, el día lunes, el vicepresidente de los Estados Unidos, Mike Pence, fungió de anfitrión de una buena cantidad de cancilleres y de representantes que acudieron entonces a cenar y a conversar sobre lo mejor para Venezuela y para la región. Y la noticia fue quienes no participaron. Por ejemplo, el representante haitiano no fue invitado a la cena por su posición respecto a Venezuela. Sorpresa, ayer Haití, que también había actuado como un aliado del régimen venezolano, Haití se abstuvo en la votación. Entonces, a lo mejor es que se dan cuenta que prefieren no evidenciarse más y jugar entonces a un eventual cambio en la región para que ellos también los inviten a cenas de ese tipo en el sentido metafórico. Ahora, Luis Daniel, fíjate, lo que se pregunta a la gente luego de la votación de la resolución el día de ayer, porque lo sustantivo de la resolución es es sancionar moralmente e incluso dejar sin efectos, porque eso es lo que yo podría entender, efectos legales, la tal elección del 20 de mayo es ¿qué implicaciones tiene eso? Y me explico un poco más. Podríamos estar hablando de que si esta resolución fue votada por estos 19 países, estos países van a instrumentar qué política, por ejemplo, van a retirar embajadores. ¿Eso es algo esperable o estamos hablando de algo todavía muy, muy, muy incipiente en cuanto a lo que se está planteando con Venezuela? Bueno, lo hablábamos en el programa anterior en el que participamos ante un comentario que había hecho Daniel, porque es que en realidad son muy pocos los embajadores que quedan en Venezuela. Ya la gran mayoría de estos países del llamado Grupo de Lima los ha retirado. A mí me gusta incluso añadir, y por eso no hablo solo de 19, sino hablo de los demás, el caso, por ejemplo, de Ecuador, que decíamos al principio, el mismo caso uruguayo, Neomar, que lo preguntabas hace un momento, que Uruguay entrampado completamente por una situación de gobernabilidad interna, pero que al final la lógica política y la sensibilidad indica que terminará presionando para que haya en Venezuela una salida, para que haya en Venezuela una transición. Entonces, ¿qué fue la resolución que aprobaron ayer? Primero, el desconocimiento de las elecciones. Ahí viene una polémica. Algunos analistas dicen que de todas formas el gobierno
tendría que terminar su periodo en el 2019, por lo tanto, se va asumiendo que este todavía es el gobierno que hay en Venezuela, pero sí tendrán que hacer las presiones necesarias, las sanciones que cada uno va a tener, temas de circulación, temas de relación económica, compra de inmuebles, cuentas, depósitos, viajes a esos lugares, no solo de los funcionarios involucrados, sino de sus familias. Entonces, todo esto para que se sincere la situación y termine entonces llegándose a un acuerdo como cuál. Por ejemplo, el que llevó adelante la OEA en el año 2000, cuando Alberto Fujimori había recurrido a un dantesco fraude y una manipulación, se perpetuó o se intentó perpetuar en el poder, las protestas en el país, la presión internacional, las sanciones llevaron entonces a la firma de un acuerdo para que en un lapso perentorio se convocaran elecciones de todos los poderes, elecciones transparentes, supervisadas, las cuales, por cierto, se hicieron ya sin Fujimori en el gobierno porque Fujimori renunció por los escándalos de corrupción. Entonces, ahora, eso es lo que podría haber. Hay un planteamiento que se escucha mucho, porque como tú y yo sabemos, hay una un gran problema con el análisis de estas cosas, porque siempre se busca el titular y no la profundidad. Yo recuerdo cuando en enero del año 62 se excluye a Cuba de la OEA, que durante todo el tiempo, durante todos estos años que Cuba, que sigue fuera de la OEA, se ha mantenido al margen del sistema interamericano, los países de América, incluidos los Estados Unidos, siguen teniendo representación diplomática en Cuba. Entonces, sería bueno explicarle a la gente, el hecho de que Venezuela sea expulsado de la OEA significará que los países miembros de la OEA retiren sus embajadores de Venezuela. Bueno, ahí, Daniel, hay que precisar, y voy a recurrir citando a un mensaje a través de las redes sociales que envió ayer Neomar. Neomar veíamos que tenía una discusión con algunas personas, un debate, en los mejores términos, por supuesto, y alguien le decía, mira, la suspensión de Cuba en los años 60, y ahí hay una realidad que todos conocemos, que es una expulsión en plena Guerra Fría, con un tutelaje soviético por detrás, que era quien mandaba recursos, con una Alemania oriental mandando logística. Entonces, por supuesto, Cuba logró mantenerse a flote, a lo mejor el decirlo así es curioso porque es una isla, pero logró mantenerse el régimen cubano a flote hasta la actualidad, donde todavía gobiernan. Pero me gustaría hablar más bien del caso de otra isla, que es el caso haitiano, mucho más moderno, mucho más contemporáneo, el derrocamiento en el año 91 del presidente Aristide, y allí sí vino una acción de la OEA muy fuerte, determinante, incluso a los días. Aristide fue derrocado el 30 de septiembre del 91 y en octubre, el 3-4 de octubre, ya la OEA había decidido retirar a la totalidad de jefes de misión de Haití. Se le había privado de hacer negocios con la comunidad internacional. Se le sometió a unas acciones económicas fuertes que llevaron entonces a que el gobierno de Raúl Cedras, una dictadura, una cruel dictadura militar, tuviera que dar paso a una amplitud democrática que terminó devolviéndole el mando por unos meses a Jean Bertrand Aristide, que era presidente y estaba radicado en Venezuela. Pero entonces pareciera que lo que se está tratando de tomar ahora, que incluso fue la línea que imperó ahí en mi criterio de manera errada cuando el tema de Zelaya y Micheletti, digo de manera errada porque quien había infringido la Constitución era Zelaya, el señor del sombrero, y no Micheletti, pero ahí lo que se determinó es que todos los países retiraban sus representaciones. O sea, se apuesta a un aislamiento general que en realidad, Daniel, lo estamos viviendo porque son, repito, muy pocos los países que mantienen embajadas en Venezuela, que mantienen embajadores en Venezuela. Por supuesto, Luis Daniel, pero también si vemos la correlación de fuerza, la correlación de votos y todo lo demás, y si seguramente al revisar los casos vemos que es mucho más grave lo que está ocurriendo hoy en Venezuela que lo que ocurrió en Honduras, y si hacemos las diferencias en cuanto a lo que fue el tema de Haití en el año 94 con lo que es el tema de Venezuela hoy, ¿estaría dispuesto el hemisferio a tomar las mismas medidas en Venezuela a las que tomó en Haití en el 94, con la intervención militar incluida? Yo ese de la intervención militar creo que no es factible en este momento. El mundo ha cambiado, así como cambia para algunas cosas que hemos dicho, cambia para otras. Creo que son mecanismos completamente desfasados y por eso la insistencia ayer de un Roberto Ampuero, por poner un caso, de un Jorge Forí, Ampuero, canciller de Chile, Forí de Argentina, el mismo Videgaray, que creo que es una interesante
tiene un interesante ejercicio de su cargo, el mexicano Videgaray, la señora Campbell de Costa Rica, en la delegación colombiana también, de insistir mucho que esto se está haciendo para evitar una acción de fuerza en Venezuela, una acción de fuerza que no especifican si es extranjera, si es interna, pero todo se hace para una salida que sea lo menos traumática posible para la población. Y en medio, Luis Daniel, ya la pregunta final, cuando cerramos nuestra conversación con el doctor Luis Daniel Álvarez, director de la Escuela de Estudios Internacionales, doctor en Ciencias Sociales. Luis Daniel, en medio de todo esto, y justamente en el ánimo de lo que tú estás conversando, aparece una propuesta del Ecuador. La propuesta es la siguiente: que se lleve el tema venezolano a un referendo en nuestro país. Y el tema venezolano es fundamentalmente si hay conformidad de la población con el resultado del 20 de mayo o Nicolás Maduro tiene que hacer unas nuevas elecciones. Entonces imagínate, un referendo para unas nuevas elecciones. Es decir, se está planteando nuevamente una elección en Venezuela. Por supuesto, dicen los ecuatorianos que esto sería con un árbitro electoral distinto, con condiciones y todo lo demás. ¿Tú cómo ves esto? Bueno, ahí es donde quería yo poner el punto, porque si vamos a ir a otra consulta con la misma señora Lucena, con los otros rectores del CNE, con sus tendencias irreversibles, con sus puntos rojos, con su logística, con su represión, con su gente obligada a votar, con alguien al lado, con los periodistas teniendo que cubrir con un capitán, con un sargento, con un funcionario al lado, no tendría ningún tipo de sentido. Ahora, esta es la misma posición que podría estar tomando el Frente Amplio y algunos sectores de la oposición venezolana. Se llama a una nueva elección con garantías, con observación internacional, con un poder electoral adecuado, justo, con gente que conozca la normativa, con personas que entiendan del escenario electoral, y eso podría ser. Pero en todo caso, vamos entonces a respetar la Constitución y vamos a hacer unas elecciones presidenciales en los términos que indica la Constitución, sin candidatos inhabilitados, con partidos políticos que puedan actuar. No, lo de hacer una consulta antes pareciera, dicen algunos, una salida en falso del mismo gobierno para tratar de decir que esa es una opción. Pero yo creo que eso no tendrá acogida, porque si eso se va a hacer, si se va a renovar el poder electoral, si se va a limpiar lo que es la estructura, si vamos a revisar el REP, si vamos a permitir que los millones de venezolanos que viven fuera de Venezuela voten, entonces vamos a hacer las elecciones presidenciales como tienen que hacerse. Bueno, como tienen que hacerse, Luis Daniel, cuando ya nos despedimos y te agradecemos mucho haber estado, para que se logre todo eso que tú dices, tenemos que cambiar de régimen. Creo que es primero las medias y después los zapatos, ¿no? Bueno, o que se den unas condiciones presionadas por la comunidad internacional que permitan una salida que lleve a un desenlace, insisto, democrático y ajustado, que logre definitivamente paliar el drama social que vive, ¿no? Luis Daniel, al régimen, al narcorrégimen boliviano donde estaba infiltrado el criminal nazi Klaus Barbie, y al régimen de los Castro en Cuba, nadie los obligaba a hacer elecciones. Es imposible hacerlo. Eso no, ese programa no corre en ese sistema operativo. Bueno, claro, eso nos llevaría, lo que sí nos llevaría es 2 programas más o 3 programas más. Bueno, está bien, hay casos y lo hemos debatido. El caso nicaragüense en su momento, por ejemplo. Está bien, vamos a hacer 2 programas más, Luis Daniel, para que hablemos del avance del comunismo y de la incompatibilidad de las cosas bellas que tú planteas como salida electoral. Pero será para otro programa. Y por ahora nos vamos. Pero no peleen. Gracias a Luis Daniel Álvarez. Gracias a ustedes. Un abrazo. Un abrazo. Era Luis Daniel Álvarez, doctor en Ciencias Sociales, director de la Escuela de Estudios Internacionales de la Universidad Central de Venezuela. Daniel, vamos a la pausa y volvemos, que apareciste renovado, con ánimo renovado. Vamos con la pausa y ya venimos con más. Escuchamos Y Así Nos Va con Lara y Hernández, porque la realidad no se tapa con un dedo. Solo por RCR 750 AM. Son las 4:48. Il Sapore de la Nonna se ha convertido en el punto de encuentro de quienes quieren disfrutar de una buena pasta, de un espectacular risotto o de deliciosas pizzas. Anímate a probar el asado con tocineta y champiñones, el Gordon Bleu acompañado con pasta al filetto, los raviolis de carne, pollo o ricota y espinacas con sus deliciosas salsas del día, la tradicional pasta Frank Sinatra con camarones y lomito. Eso y muchas cosas más las consigues en Il Sapore de la Nonna. Visítalos en la Avenida Victoria, muy cerca de la bomba de gasolina Guayana. Il Sapore de la Nonna, el sabor de Italia en Caracas. Después del programa siempre me provoca un dulce. ¿Qué mejor que matar el antojo con un rico helado de Il Cuore di Gelato, los maestros del helado artesanal italiano?
Las bajas de azúcar tienen remedio con los ricos helados que preparan en Il Cuore di Gelato. Stracciatella, brownie, amarena, Nutella, chiclet y un sinfín de sabores impresionantes. Visítalos en el nivel feria del Centro Comercial Multiplaza El Paraíso, frente a las escaleras mecánicas. Il Cuore di Gelato, helados que llegan al corazón. ¿Estás buscando una empresa seria y confiable para enviar tus compras desde los Estados Unidos a Venezuela? Te la tenemos. Tuplata.com.be es la solución. Ropa, insumos, repuestos para tu vehículo, equipos electrónicos y un largo etcétera. Sin complicaciones. Compra lo que necesites y recíbelo en la puerta de tu casa. Puedes pagar en bolívares. Tuplata.com.be con sistema de rastreo del paquete a través de la web para que no le pierdas la pista. Contáctalos por el 0212-720-7343. Envíos tuplata.com.be. La tarifa más baja y en el menor tiempo. A las 6 de la tarde, la entrevista. Siempre damos la cara. Exponemos nuestra opinión, duélale a quien le duela. Y difundimos la voz del pueblo porque es la voz de Dios. A las 6 de la tarde, la entrevista. Soy Miguel Ángel Rodríguez y estoy contigo por RCR. Porque lo bueno une. CAE Export te ofrece el servicio de reempaque totalmente gratis y consiste en consolidar tu carga en el menor volumen posible para que llegue en perfecto estado y economizar el costo de tu envío. Infórmate por su correo info@caesport.net o llama en Panamá al 507-6020, 507-1927. En USA 1305-514-2500. CAE Export cubre todo el territorio nacional. CAE Export, déjalo todo en nuestras manos. Cuando se busca frescura y calidad en frutas y verduras, en Central Madeirense las encontrarás. Por eso, cada día ofrecemos lo mejor de esta tierra a ustedes, nuestros clientes. Visita cualquiera de nuestras sucursales. Te esperamos en Central Madeirense. Son más frescas. Les estamos presentando Y así nos va, cuando se tiene algo que contar, con Lara y Hernández, solo por RCR 750 AM. De vuelta en Y así nos va. Daniel, antes de darte la palabra, un servicio público rapidito por acá. María Fernanda Arias Moreno requiere ayuda para poder realizarse un TAC de abdomen pélvico con doble contraste. Si usted puede ayudar, su número de contacto para contribuir con este examen médico es el 414-181-0469. 0414-181-0469. Daniel. Bien, tenemos muchos comentarios a través de nuestras redes sociales. A través de el chat de nuestro canal en YouTube, nos pregunta Raúl Guedes: Daniel, entonces tú desde la comunidad en Alemania, ¿cuál es tu aporte? Bien, con respecto a si estoy cómodo o no estoy cómodo, debo decirle que en este momento estoy cómodamente sentado, por lo tanto sí estoy bastante cómodo aquí. Sin embargo, más allá de cuál es el aporte o no, yo tengo que decirle a usted que no estoy obligado a hacer ningún aporte cuando alguna crítica. O sea, eso usted parte de un error. Eso de preguntarle al que critica, bueno, ¿y tú qué propones? Para empezar, es una gran estupidez, digno de gente que, por supuesto, pulula en las redes sociales. Pero para continuar, en caso de que yo quisiera decir cuál es mi aporte, déjeme decirle que mi propuesta no la puedo decir en una emisora que salga en señal abierta en Venezuela. Bien. Tenemos mensajes también a través del sistema Dilo. Por acá nos comentan lo siguiente. Estoy cargando acá los mensajes. Si quieres puedes seguir tú, Daniel, porque tengo aquí un problema con el internet. Bueno, aquí nos dice Ferry Rocco: el fin del comunismo en Venezuela será con la antigua CCCP cuando termine de colapsar PDVSA. Nos dice por acá también Mira y Josefina: los militares, el AMPA común y el narcotráfico, ellos conforman el sistema del régimen. Nos dice por acá también Mayri Rodríguez: yo viajo por trabajo, no tuve que recurrir por fortuna a Cadivi, la gente paga la caja CLAP, no es gratis, hay un dilema moral. Cuando había cupo por internet, dice también, lo que pasa es que hay bastante gente en el chat de YouTube. Un saludo. Bueno, Leo. Sí. A ver. Leo un mensaje de nuestra querida Mónica Santamaría, defensora de los derechos humanos, además hermana del preso político José Luis Santamaría. Cuando un hijo te dice,
me tengo que ir porque prefiero lavar autos y poder vivir a saber que me toca morirme en el marasmo impúdico que han convertido a Venezuela, donde el futuro es la penumbra total, nos queda, a mi juicio, solamente llorar para adentro y decir, vete ya, no tengo argumentos. Fíjate, no tengo argumentos en este caso. Y no tengo argumentos, yo hablaba de esto el día de ayer, Daniel. Yo tampoco cuando veo este tipo de cosas en las calles, tú ves en las calles y en el transporte público lo que queda de él, que es básicamente una proporción ínfima con respecto a lo que era el transporte público en Venezuela en años previos. Bueno, conversaciones de padres con hijos son básicamente por la fecha de ida, ¿no? Mira, me voy tanto, me voy no sé cuándo, llevo no sé cuánto. Y o sea, ¿qué país es viable así? Ninguno. Eso lo sabemos todos los venezolanos. Ahora, ¿eso lleva a un colapso automático del régimen político gobernante? No lo sé. Yo creo que si persiste el camino de las sanciones, si persiste el camino de, aquí se aplica el término, de la profilaxia mundial ante el desparrame que significa la amenaza comunista de Venezuela, porque así hay que decirlo, bueno, probablemente esto llegue a un punto donde Venezuela sea tan insostenible que sí, que el gobierno no puede hacer más nada y tenga que ver cómo negocia una salida o bueno, pasamos a una descripción que por supuesto, yo también me suscribo a tus palabras, no podríamos hacer en este caso en una emisora señal abierta en Venezuela, ¿no? Ese es el caso. Exactamente. Tenemos que despedir ya por el día de hoy. Daniel está entrecortado allí, pero bueno. Los comentarios, nada más. Aló, ¿me escuchas? Ahí te escucho, ahora sí. Bueno, que la gente sabe lo que uno piensa porque lo lee a uno en las redes sociales y todo lo demás. Lo que pasa es que, por supuesto, el intento de hacer que uno se salga de los límites establecidos por las normas en Venezuela para meter en problemas a la emisora, por supuesto, esos intentos no pasarán. Y tan brutos no somos, ¿no, Daniel? Porque una cosa es una cosa y otra cosa es la otra. Sí somos brutos, pero tenemos nuestros destellos de vez en cuando. No, digo que brutos somos, pero no tanto. O sea, tenemos una escala allí. Vamos a despedir por el día de hoy. Gracias por haber estado ya acompañándonos nuevamente en una nueva jornada de lucha por la opinión libre y la información transparente. No nos queda más que despedirnos y decirles hasta mañana. Por hoy termina Y Así Nos Va. Síganos en Twitter en @y así nos va, @delaraf y @neoadolfo. RCR 750 AM. RCR presentó Y Así Nos Va, una producción nacional independiente de Neomar Hernández, certificado número 25178, para dar cumplimiento al artículo 14 de la Ley de